Con César Castellanos y Jorge Morillo analizamos en la tarde de hoy mitos que hay en torno a la violencia, es desmontando discursos que hemos sostenido durante mucho tiempo. Hay una pregunta, César, y usted si tiene interés en hacer alguna pregunta, pues nos llama al 809-540-1065. La pregunta es, es generalizar. ¿El hombre tigre tiene que ser necesariamente malo? Malo. Bueno, malo es muy relativo, pero la violencia habita en cualquier espacio donde haya posibilidades, ¿no? Y esas posibilidades no vienen dadas por categorías sociales de altruista o tigre o malo o bueno. Vienen dadas por condicionantes que más o menos vamos comprendiendo con el paso del tiempo y el fruto de las investigaciones. Hoy día sabemos que el cerebro violento es un cerebro diferente. Es distinto. Pero es diferente no solo porque nació así, sino porque en la gestación de ese bebé, en el embarazo de esa señora, se dieron condiciones sociales que ayudan a que eso sea así. Desde el momento del nacimiento, los patrones de crianza hacen que eso sea así. Y luego hay temas que tienen que ver como la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad económica, que son condicionantes como de segundo grado. Pero cuando todo eso se junta, eso no está, digamos, determinando que usted va a ser bueno o malo, ni está determinando que usted va a ser altruista o va a ser ecologista y va a defender a los animales o no. Todo eso puede estar, eso no. De lo que estamos hablando es de cómo usted maneja, ¿verdad?, sus dificultades con las diferencias con el otro. Y para eso usted no tiene que ser ni un ogro, ni un diablo, ni tampoco porque usted sea un santo, no va a poder hacerlo. Te interrumpo un momento, sí. César. Buenas. Hola, Zoila. Adelante. Te felicito porque primera vez que veo este tema tratado con tanta profesionalidad. Yo te quiero decir algo, mira, en mi barrio he trabajado desde los 12 años con camisa manga larga y corbata y pantalón bien puestos. A mí se me hizo muy difícil tener una novia. Pero los que estaban en la calle, brincando, saltando, y algunos que hacían diabluras, todos esos tenían novio. Entonces, yo tuve que adoptar, sin ser un tigre malo y sin darle golpe a ninguna mujer, una canción vieja que yo no sé si tú la has analizado, que dice que a la mujer no se le puede decir lo mucho que la quiere, que mientras más tú la desprecies, más ella te ama. No sé si has escuchado la canción. Vamos a ver si eso es de verdad. Vamos a ver si eso es de verdad. ¿Es de verdad que mientras tú más mal la tratas, más se asfixia? No es así como funcionan las cosas. Yo pienso que el tema de que ese juego de que si te rechazo y te maltrato y tú me caes atrás, o sea, ese no es el tema. Volvemos otra vez a lo que te estaba planteando hace un momento, de una dinámica inconsciente. Que aparezca una persona que rechaza, que maltrata, lo que hace es a esa que viene de una historia donde papá rechazó y maltrató, la conecta a ella con esa persona, con ese maltratador, con ese que rechaza, con ese que abandona, la conecta, déjame cómo lo explico yo en dos segundos. Pero es su propia historia. La conecta a ella con su historia. Exacto. Y le permite a ella volver como a vivir el mismo escenario que ya conoce. Y darse la oportunidad de resarcirlo, de hacer lo que su mamá no hizo. Exacto. O salvarlo y que la relación funcione, o botarlo. ¿Entiendes? Lo que no hizo mi mamá. Pero lo que al final la relación está destinada al fracaso, porque se queda atrapada en esa historia, porque esa historia no termina bien. Todo pasado no resuelto se repite. Pero por supuesto. Lo que los padres no resuelven, los hijos van a tener que enfrentarlo. Exacto. Entonces, si una madre no resuelve ese lío con el padre,
la hija va a cargar, va a llevar esa carga inconsciente. Y a la hora de elegir, va a elegir a un hombre o tigre o maltratador y se va a movilizar frente al rechazo. Ahora, que yo le, que al que muy bien pues nos da este comentario, me parece muy acertado, que es cierto que quizás uno como joven, como adolescente, se siente muy rechazado a la hora de que la otra elige al tigre y no elige al que está desarrollándose, al que está avanzando. Sin embargo, él ahora camina por el barrio, ve a todas esas que le rechazaron y seguro que quisieran o le han dejado saber de alguna manera que están dispuestas a tener una relación con él. Porque son otras que han recorrido el mismo camino de la madre y se encontraron con el mismo fracaso. Son mujeres que están atrapadas en esa historia y él lo que hizo sin darse cuenta fue salvarse de esa trampa. Hola, buenas. Aló. 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 Buenas. Aló. Buenas. Doctor, Adelante. mire, hay que estar cerca del sol para saber lo que es calor. No necesariamente, y mire que estoy casi negando lo que usted está diciendo, pero hay patrones de comportamiento en chicas que no han tenido nada que ver, solamente se asocian con una familia perfecta. Más sin embargo, no es un maltrato como se dice, es que si tú te das un puesto, tú le haces un nivel de, le restas importancia, porque llega el momento en el que de la que tú estás asfixiado, ella no te hace caso porque tú estás asfixiado. Entonces, cuando la página se voltea, que tú no es que la maltratas, sino que tú dices, bueno, yo no voy a seguir en esto, tú la sueltas, entonces luego ya viene y ella muestra un nivel y se voltea, porque es un comportamiento humano como tal. Pero ese patrón que estamos hablando hoy se ve en donde no ha habido ni una pizca de eso que hace falta en la casa o que arrastra la mamá, el papá o que ha visto. Simplemente es un comportamiento humano al que nosotros obedecemos. Y eso se repite patrón tras patrón, pero no es un maltrato como tal o como se ha dicho. Es simplemente que a veces tú quieres saber qué es lo que hay con esa persona que tanto se la priva o está en su lado y tú vas a ver qué es lo que hay. Ya lo acaba de decir. Ahora. Sí, sí. Sí, no, lo que Pero pasa además es que... una cosa, nosotros no sabemos lo que hay de puertas hacia adentro. Nosotros podemos ver una relación familiar que es la familia perfecta, es la familia que todos quisiéramos, una familia súper funcional. Cuando nos adentramos, nos enteramos de que no es tan funcional como nos parece. Sí, y la definición de familia perfecta es tan relativo, lo que conocemos no necesariamente, es decir, 90% de las cosas que gobiernan la conducta humana no son visibles al ojo humano, son estudiables de otro tipo de instrumentos que no son lo que uno ve o lo que uno percibe del comportamiento de una persona. De hecho, es decir, solo por mencionar algo, las familias donde se desarrollan trastornos psicosomáticos son las llamadas socialmente perfectas. Exacto. Entonces, eso no tiene que ver una cosa con la otra. De lo que estamos hablando no es de que sean perfectas o no. Estamos hablando de que el comportamiento humano está guiado en un altísimo porcentaje por dinámicas que no son visibles al simple ojo, ¿no? Pero que no por no visibles no son determinantes e importantes de comprender. La historia familiar cuenta mucho, pero no es la única, no es el único factor a estudiar. Habíamos mencionado, bueno, los aspectos genéticos, pero también los aspectos de cómo se desarrolla ese embarazo, cómo fue el apego temprano de este niño con su relación paterna y materna. En esos primeros meses de vida, el ser humano comienza a cristalizar su aproximación hacia sentimientos tales como el miedo al abandono, la vergüenza, la culpa. Son sentimientos que van a estar presentes durante toda la vida y dependiendo de cómo las maneje del adulto de una forma o de otra, se van a dar distintas maneras entonces de comportamiento frente a la frustración, frente al abandono o frente a lo que percibe que es el abandono, porque una de las dinámicas que típicamente vemos en personas agresoras, hombres o mujeres, y debemos estar completamente de acuerdo en que en la gran mayoría son hombres, pero eso no es casual. Es decir, la mayoría son hombres
por múltiples razones, algunas biológicas y algunas de las dinámicas que se dan entre la madre y el hijo, que Morillo ha estado intentando describir. Pero una de las dinámicas muy presentes, solo por mencionar una, para que podamos dar algunos ejemplos, es que uno de los retos que tiene todo ser humano al nacer es ser autónomo. Exacto. Porque el resto de los mamíferos son autónomos casi desde que nacen, pero el ser humano no, porque el ser humano tiene la capacidad de hacer cosas que ningún otro animal puede. Pensar, simbolizar, proyectarse en el tiempo, sentir emociones. Entonces, eso, que es una ventaja evolutiva, también es un peligro, porque una de las cosas que el ser humano tiene que hacer es comenzar a ser sí mismo. Y ser sí mismo es muy difícil cuando tú naces de dentro de otro. Porque si tú nacieras como los pollos de un huevito, tú abres, sacas el cascarón y ya, y estás tú ahí. Y arrancaste. Pero tú naces de dentro de otra persona. Y cuando tú naciste, tu vida no comenzó cuando tú naciste. No. Tú tienes ya... Pero además el fardo tuyo viene cargado. Viene cargado. Tú tienes ya muchos meses viviendo otra gente. Sin ser tú. Sí, sin ser tú. Y nacer no es un acto de nacer una persona. Lo único que ha nacido allí en ese momento es un cuerpo, no una persona todavía. Esa persona va a nacer mucho más adelante, cuando el cerebro pueda generar la noción de yo, que todavía no tiene un niño. Ahora bien, cuando yo soy un adulto y yo no he logrado ser yo, y todavía estoy vinculado de manera inadecuada con esos seres de donde yo provengo, y estoy hablando de emociones, estoy hablando de dinámicas emocionales no visibles, ni siquiera para el sujeto en el momento, pero muy visibles cuando se enfrenta a una conflictividad. Cuando se enfrenta a una conflictividad, revive todos los estilos de reacción de un muchachito de 6 meses. Exacto. Incluyendo pataletas, rabietas y bembitas. Pero de hacer una pataleta... Solo que lo magnifica, como decía Morillo, te hacer hace una pataleta con una pistola en la mano no es lo mismo que hacer una pataleta con un bobo en la mano. Exacto. ¿Verdad? Ahora bien, la manera de resolver de forma enfermiza esa discusión, esa diferencia, es anulándote. Porque en la medida en que tú ya no eres tú y yo no soy yo, no hay diferencias. Las diferencias solo van a surgir cuando tú tienes tu propia cabeza para pensar y yo tengo la mía. Y yo puedo existir aunque tú no existas. Exacto. Y tú puedes existir aunque yo no exista. Pero cuando yo hago esta pataleta y yo no soy yo y no dejo que tú seas tú, porque cuando yo te insulto, te rebajo, te anulo, te aplasto, te discrimino, etcétera, y te elimino como un ser humano que ya tu autoestima está en el piso, en ese momento tú ya no vas a poder generar diferencias conmigo, y en medio de una discusión yo te mato. ¿A quién maté? Maté a mí. Okay. Porque yo no soy yo. Yo complejo. Para poder existir tengo que tenerte a ti. Y como yo te maté a ti, me voy a matar yo después. Okay, ahí va, ¿por qué se mata? Porque yo no soy yo. Y lo que la gente te dice es, bueno, pero si va a terminar con su vida, ¿por qué no se mata a él? En lugar de matarla a ella. Pero también, ¿por qué ella se queda? ¿Qué es lo que hace que se quede? Yo pienso que sigue siendo como el estar atrapada en esa dinámica inconsciente, donde porque hay unos elementos culturales. Ve que la violencia la podemos clasificar por culturas. O sea, tenemos una cultura acá en República Dominicana donde la mujer es muy vulnerable y los niveles de seguridad son muy bajos. Entonces tú tienes una mujer que va creciendo, que va avanzando, cargada como de una serie de incertidumbres. La sociedad es muy hostil contra nosotras las mujeres. La sociedad dominicana es sumamente hostil en nuestra contra. ¿Qué hace esa mujer? Elige a un hombre o busca a un hombre que la defienda, que la proteja, lo que le falta.
lo que le falta. Ese hombre puede estar asfixiado o no, y ahí aclaro un poquito el tema de lo que Radio Oyente nos estaba planteando. No es el asfixie lo que hace que le rechace, es que el perfil del hombre asfixiado, como lo expresa sin poder y sin seguridad. Lo ve como débil. Entonces, me recuerdo una paciente que decía que estaba súper enamorada de un sujeto que era el amor de su vida, hasta el día que ellos tenían que separarse, porque él tenía que salir del país, y cuando ella vio que él se rajó a grito en el piso, moqueando por ella también estaba llorando, pero decía, ¿y quién es este? O sea, este no es el sujeto del que yo me enamoré. No me protege. Entonces no me pude proteger, porque mira, lo que está pidiendo es que yo le proteja. El tema no es que esté asfixiado o no, sino cómo tú expresas ese asfixia. Si ese asfixia tú lo expresas diciendo, te necesito, o sea, te necesito a ti para que tú para yo poder ser. Para yo poder ser, ahí en ese instante deja de ser una figura que genere protección, que genere seguridad, que genere estabilidad. Por eso te dejo de amar, porque yo necesito a alguien que me dé lo que a mí me falta, seguridad. Entonces, mientras le esté dando, funciona la dinámica. Ahora, cuando esta mujer se desarrolla, avanza, crece y empieza a alcanzar unos serios niveles de autonomía, se dan los conflictos de pareja. ¿Por qué se dan los conflictos? Conflictos que pueden terminar en violencia, porque ya yo no quiero que tú me cuides, ya yo puedo cuidarme. Ahora yo quiero una relación que tenga otro nivel de gratificación. Y empiezo a decirte no a una serie de cosas. Y se genera la crisis que nosotros estamos viendo acá, de acá en nuestra sociedad. Pero la mujer dominicana, en sentido general, es una mujer muy vulnerable. Muy vulnerable. La sociedad la educa en condiciones de vulnerabilidad. Así es. Por eso, fíjate que las relaciones de pareja, en sentido general, a veces tienden a tener una marcada diferencia de edad. Si tú te buscas quizás a jovencitas de un nivel social más alto, ellas eligen a parejas contemporáneas, iguales, a sus iguales. ¿Por qué? Porque estoy buscando lo que me falta. ¿Qué me falta? Una persona con quien compartir, con quien hablar, con quien divertirme. Okay. No busco seguridad. ¿Por qué? Porque ya yo la tengo. Ya la tengo. Ya la tengo. Ahora, ¿cuáles son aquellas personas más vulnerables a estar en este tipo de situaciones? Una mujer que viene desde abajo, que quiere crecer, que quiere avanzar, que tiene altos niveles de vulnerabilidad y elige a un hombre que le representa seguridad. Y obviamente es un hombre que la tendencia tiene que ser alguien que sea mayor. Es mayor. César, a nivel de cerebro, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, el cerebro es un órgano que se comienza a formar prácticamente desde que somos fecundados. Y su desarrollo está tremendamente relacionado con el entorno donde se esté desarrollando. Y este entorno es un entorno que es nutricional en primer lugar, en segundo lugar es un entorno afectivo y en tercer lugar es un entorno que depende mucho del contexto en el cual este cerebro se vaya a desarrollar posteriormente. Lo que quiero decir es, los datos disponibles actualmente, incluso recientemente hubo una publicación del Banco Mundial analizando precisamente el costo económico de que en los embarazos se gesten personas violentas. ¿Cuánto le cuesta eso a los estados? Porque los datos disponibles hoy día van mostrando que si nosotros hacemos políticas públicas para hacer visitas domiciliarias a las mujeres gestantes y a sus parejas, se ha demostrado en los pequeños pilotos que se han hecho en América Latina que el promedio de reducción posteriormente de arrestos es de 53%, que el promedio de reducción de violación de la libertad condicional es de 63%. Y eso se cuantifica en dinero. Solo con visitas durante el embarazo. Bueno, no solo, pero eso, incluyendo eso, para que hayan cambios en los patrones de crianza. Patrones de crianza, porque se ha entendido que este es un factor fundamental, ¿no? Es decir, nosotros somos una cultura que sobreprotegemos demasiado, eso es así, que vivimos aglutinados afectivamente. Sí. Esta es una cultura donde a los niños de 8 años los papás le cargan la mochila y le cargan la lonchera. Entonces, y a los muchachos de 10 años que ayudarlos a bajarse del carro. Para poder, sí, estoy hablando de un lugar seguro, ¿no? O sea, el parqueo de la casa, qué sé yo, en el parqueo del... Entonces, estamos hablando de unos niveles de sobreprotección que hoy día sabemos que deforman el cerebro.
Ok. ¿De acuerdo? Y hacen que el niño sea incapaz de asumir No tiene que generar estrategia. las habilidades que va a necesitar. No tiene que Y es generarlas. muy poco capaz de manejar la frustración. Hay alguna serie de instancias a nivel cerebral que para desarrollarse yo tengo que tener desafíos que resolver y frustrarme para que luego la crianza a través de los límites me ayude a la palabra sería mielinizar, pero en términos llanos sería que se conecten esas conexiones cerebrales que me van a permitir lidiar con la frustración y resolver los conflictos. ¿Ve? Y mientras más sobreprotegemos, menos damos chance a que estos muchachos posteriormente. Entonces, nutrición, embarazo sano, embarazo nutritivo, estilo de crianza adecuado. Y posteriormente ya vienen otras variables como el primer empleo para los jóvenes, viene variables como la economía. Bueno, de eso hablaremos en una próxima visita que espero no sea muy tarde. Gracias, Murillo. Gracias, César, por habernos puesto en un contexto distinto sobre un tema tan preocupante que es el tema de la violencia en contra de las mujeres. Nos juntamos con ustedes mañana. Aquí está ya doña Consuelo, el ingeniero desertó. ¿Desertó el ingeniero, doña Consuelo? ¿Desertó? Ay, doña Consuelo, su consentido, no hable así de él.